Vamos a pensar que esto de cortar las clases a la hora es como tomar un receso. Y entonces vamos a generalizar el concepto de partición. Entonces, el concepto de partición que vimos acá, donde está partición, que quizá tuve que haberlo esperado, dejarlo para después. Este que está aquí, es decir, si cumple con esta condición. Es decir, que toda colección finita de puntos de A a B, o sea, una partición es una partición es una partición de A a B, sí, o ¿cómo le podemos decir? Toda colección finita de puntos de A a B, tales que uno es A y el otro es B, va a ser una partición del intervalo AB. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a generalizar eso a dos dimensiones? Pues intuitivamente tiene que ser el producto cartesiano de dos particiones. ¿Qué es lo que queremos? Si extendemos a un espacio de dos dimensiones, digamos que tenemos nuestro rectángulo R aquí. Entonces, ¿por qué digo que la manera natural es el producto cartesiano de dos particiones? Porque lo que queremos es algo como esto. No sé, vamos a decir que tenga tres cosas por acá y acá. Queremos algo como esto. Esto es lo que queremos. Y lo que no queremos es que pasen cosas como esta. A ver, vamos a poner así. Por ejemplo, así. No queremos algo así. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque esto que está del lado derecho es una partición también. Ambas son particiones. Particiones de R en R2. Entonces, ambas son particiones, pero yo no, esta no la quiero. Yo quiero algo así. Yo quiero algo así para simplificar los cálculos. Por supuesto, yo podría definir o generalizar la partición de la manera que está en la parte, en el dibujo de la derecha. Pero me va a ser más complicado todo. Me va a complicar la vida. Entonces, la manera que tenemos de hacer eso es decir, bueno, pues yo tengo una partición acá abajo que sería A1 igual, y le voy a llamar así, X0, 1. Le voy a tener aquí X1, voy a tener X2, X3 y aquí voy a tener X4, que va a ser B1. Entonces noten la notación que estamos usando. Este 1 de aquí arriba es para decir que es la partición en la primera dirección o en la primera dimensión, en la dimensión x1 del espacio. Y por acá pues tendría que es A2, sería x02, luego tendría x12, x22, x32 y x33, perdón, acá me equivoqué, x32 y x, un poco confusa esta notación, 24. Entonces aquí está, este índice me dice que estoy en la dimensión x2, en la siguiente dimensión. Y este índice de abajo me va contando el número de componente que tengo en la partición. Entonces, lo que yo tengo aquí es que P1 es una partición del intervalo
A1B1. Entonces, X01, X11 y voy a ponerlo en general hasta X1. Pero aquí no le puedo poner n. ¿Por qué no le puedo poner n? Porque n es la dimensión del espacio. O sea, si quieren voy a ponerlo siguiendo el diagrama que está aquí. 1t es x14. Entonces es partición porque cumple que a1 es igual a x01 y esto es menor que x11, etcétera. Menor que x14 que es el b1. Entonces ahora noten que este índice de aquí abajo me dice cuántos elementos tengo de la partición. ¿De acuerdo? Me dice cuántos. Ahora, ese índice en general le vamos a llamar K1. Entonces el 1 me va a decir que es para la primera dimensión. De hecho, si quieren, en vez de ponerle el 1 arriba, el 1 abajo se lo pueden poner arriba para seguir con la anotación, pero yo se lo voy a dejar así. Entonces K1. Y luego voy a tener P2 igual a X02 hasta X42. Entonces esta es partición porque cumple que A2 es X02 y esto es menor que X12, menor que X22, etcétera, menor que X42 que es igual a B2. Entonces, cumple con la definición de partición. Entonces, es una partición del intervalo A1B1 y esta es una partición del intervalo A2B2. Entonces, ¿cuántos elementos tengo en la partición? Pues aquí me dice 4. Entonces a ese le voy a llamar lo mismo. Le hubiera puesto uno más para diferenciar. Bueno, voy a dejarlo así. Ese sería K2. K1 igual a 4 y en este caso K2 también coincide, pero en general pueden ser distintos. Puedo tener otro aquí. Entonces en este caso aquí tendría un punto X51 que sería el B1. ¿De acuerdo? Entonces en general, ¿cómo generalizo esto? Pues voy a decir que voy a tener una P1 que va a ser X01, X11 hasta XK1, 1. Voy a tener una P2 que es X02, X12, etcétera, XK2, 2. Hasta un N, porque tengo una partición por cada dimensión del espacio. ¿Ven? Si tengo 2, estoy aquí en R2. Entonces, ¿cuántas P tengo que tener? Una, 2. Entonces, este índice tiene que ir desde 1 hasta la dimensión del espacio, que en este caso es N en general, que es Rn. Entonces voy a tener Pn igual a X0n, X1n, XKn, N. Entonces, en general, ¿cómo voy a poner esto? Voy a ponerlo así. Pues para poner una partición general acá, pues voy a decir que es una PI. Entonces, este es el mismo índice que esto que está acá, ¿ven? Todo esto es el mismo índice. Entonces va a ser X0i, X1i, hasta X i, K sub i. Voy a ponerle, en vez de la i voy a ponerle j. Pues exactamente lo mismo. Entonces es que había dicho X0J, X1J, lo mismo, pero en vez de llamarle i le llamo J, solamente por razones de que no quiero que se me mezclen índices después. Entonces, esta es una partición del intervalo AJ, BJ. ¿De acuerdo? Entonces, el Sagan solamente te dice es esto y ya. No te explica quién es, o te da una breve explicación de quién es pero puede ser difícil entenderlo. Entonces,
después de esta breve explicación, de esta breve discusión de cómo generalizar la partición, de manera que me dé esto que es lo que yo quiero y no me dé esto que está aquí, que también sería una partición válida, pero todas estas particiones las vamos a excluir mediante la siguiente definición. Definición número 4. Entonces, si PJ igual a X0J, X1J, XJ, KJ, es tal que X0J es igual a AJ y XKJJ es igual a BJ, con J igual a 1 hasta N, que es la dimensión del espacio, son particiones de AI, de AJ, perdón, BJ para toda J desde 1 hasta N. Entonces, la partición P, que va a ser el producto cartesiano de todas ellas, o sea, P1, producto cartesiano P2, producto cartesiano Pn, va a ser una partición del rectángulo R igual a A1B1, producto cartesiano ANBN. Entonces, ¿por qué el producto cartesiano? Quizá no lo vieron aquí, pero si yo tengo esta partición y esta como las estoy poniendo y hago el producto cartesiano de las dos, entonces este punto, todos estos puntos, con el producto cartesiano voy a asegurar que estén. Y entonces todo este conjunto de puntos me va a generar todos estos subrectángulos. Entonces nunca me va a generar algo como esto. Porque si yo tengo el producto cartesiano de este con este y de este con este de acá arriba, forzosamente tiene que aparecer este punto y eso me va a generar este rectángulo de aquí, evitando lo que tenía antes. Entonces el producto cartesiano es el que resuelve la cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se escoge el producto cartesiano. Vamos a poner una observación. Entonces voy a poner lo que ya dije. N es la dimensión del espacio. En este caso, Rn. Y los KJ cuenta los elementos de la partición. De la partición en la dimensión J. Entonces, en general, ese KJ en general puede ser, pero en general no es N. Son distintos. Puedo tener una partición de 10 puntos aquí y otra partición de 1.000.000 acá arriba. Y ninguno es R2, ¿verdad? O sea, ninguna de esas dos particiones tiene dos elementos. Puede ser el caso en el que tenga dos elementos de aquí abajo y tenga dos elementos de acá arriba. Entonces me genera una división en cuatro rectangulitos de ese rectángulo, que es una partición perfectamente válida, pero no es la más general. Entonces esa es una cosa que a veces queda como duda. Y de hecho, para que quede claro, vamos a poner un ejemplo con numeritos. Un ejemplo. Ejemplo. Vamos a tomar R2. Entonces en este caso, bueno, vamos a poner
el rectángulo R igual a 1, 8, producto cartesiano con 4, 10. Entonces esto está metido en R2. Entonces, en este caso, N es igual a 2. Entonces pinto esto. Voy a ser muy molesto con la notación porque eso es... Entender esa notación hace más sencillo entender las demostraciones que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos aquí 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá arriba hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dimensión 2, dimensión 1, 1 y 10 por acá. Entonces tengo el rectángulo 1, 8 y 4, 10. 1, 2, 3, 4. 1, 4, 1, 8. Ahí está. Ese es mi rectángulo R. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dar una partición. ¿Cómo genero una partición de R? Pues doy una partición del intervalo 1, 8. Entonces vamos a decir que sea 1, 2, 3, 5, 7 y 8. Entonces, esta es una partición del intervalo 1, 8. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, según la notación que vimos, el x01 es 1, el x02, perdón, el x12, ponerlo así, este 1 es menor que x1, 1, que es igual a 2, y eso es menor que x2, 1, que es igual a 3, y esto es menor que x3, 1, que es igual a 5, que es menor que x4, 1, que es igual a 7, y eso es menor que x5, 1, que es igual a 8. Entonces, en este caso, k1 es igual a 5. K1 es igual a 5. Y doy una partición del otro intervalo. P2 igual a, no sé, vamos a poner 4, 6, 8 y 10. Es una partición del intervalo 4, 10. Y en este caso pues tengo x02, que es la segunda dimensión, es 4. Eso es menor que x12, que es 6. Menor que x22, que es 8. Menor que x32, que es igual a 10. Y entonces en este caso K2 es igual a 3. Entonces tengo K1 igual a 5, K2 igual a 3, es el número de elementos. Entonces lo pongo acá y voy a tener P1 es 1, 2, voy a escribir todos los números, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tengo 1, 2, hay que poner así, 1, 2, 3, 4, 5, parte de la partición, 5, 6, 7, 8. Y luego tengo 4, 6, 8 y 10. Entonces, los elementos de la partición P, según nuestra definición, es el producto cartesiano P1 con P2. ¿De acuerdo? Entonces esto pues es hacer el producto cartesiano de este conjunto con este. Es decir, esto me va a generar las parejas 1,
4, 1, 6, lo estoy haciendo detalladamente, 1 con 8, 1 con 10. Y geométricamente, ¿quiénes son estos? Pues son estos puntos, 1, 4, 1, 6, 1, 8, 1, 10, ¿ven? Y luego tendría 2 con cada uno igual, 2 con 4, 2 con 6, 2 con 8, 2 con 10. Geométricamente pues son y etcétera. Hasta el último que sería 8, 4, 8, 6, 8, 8, 8, 10. Entonces esa es mi partición. Todo este conjunto de pares ordenados que está ahí. Todos estos puntos. Y todos esos puntos de esa partición van a generar esos rectángulos. ¿Cuántos rectángulos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 15 rectángulos. Entonces esto genera 15 rectángulos. Ahora, ese número, si nos fijamos, es multiplicar este por este. Entonces, el número de rectángulos va a ser K1 por K2. K1 por K2. Y a eso más adelante, cuando veamos otra cosa que quiero ver, a eso le vamos a llamar mu. Entonces, hay 15 rectángulos de la partición. Se generan 15 rectángulos. Es decir, hay 15 subrectángulos del rectángulo R. Es decir, P, la partición P genera 15 subrectángulos del rectángulo R. ¿Y cuáles son esos? Pues aquí están: R1, R2, R3, 4, R5, etcétera. Entonces son todos estos rectángulos. Genera 15. Esta partición con el producto cartesiano me genera 15 rectángulos. Entonces, en general, el número de subrectángulos va a ser el producto de estos, de los Ks, de las particiones. Entonces, ahí se ve más claro por qué se definió de esa forma la partición en Rn. Entonces, con eso evitamos cosas como esto, repito. Entonces, el hecho de que sea el producto cartesiano hace forzoso que en el ejemplo del lado derecho, me incluya este punto que sea el producto cartesiano de este con este. Me lo tiene que incluir. Y me tiene que incluir este punto de aquí también. Y este, y este, y este. Generándome una rejilla y evitando esto de acá. Entonces el producto cartesiano es ideal para evitar esto. Y tener esto que tenemos acá, que es una generalización intuitiva, o es algo que nosotros esperábamos que teníamos que tener cuando generalizamos el concepto de partición en una dimensión a más dimensiones. Muy bien, entonces vamos a recordar en cálculo 2 otra cosa. ¿Qué es lo que hacíamos después en cálculo 2? Bueno, pues tenemos de nuevo, voy a pintar nuestra función, que pintamos continua por lo que ya he explicado antes, pero simplemente se necesita que sea acotada. Aquí tendríamos el intervalo AB. Entonces, f acotada en un intervalo cerrado, AB cerrado, de manera que A sea menor que B para que no tenga un punto. Y suponíamos que f de x era positiva. Entonces, queremos calcular el área, recordando lo que discutimos en la primera clase de manera informal. Queremos calcular el área de la región R, que llamamos S, igual a R de f de AB, que es en este caso el área bajo la curva, esta, ¿no?
Esa es nuestra región S. Queremos calcular esa área. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, pues para calcular esa área, lo que hacíamos era dar una partición. Entonces decíamos CAP, una partición del intervalo AB. Entonces esa partición la dábamos como x0, x1 hasta xn, donde x0 era igual a menor que x1, menor que xn menos 1, menor que xn, que era igual a b. Ahora, como f es acotada en AB, al yo tener esta partición, entonces tengo x0, x1, x2, x3, etcétera, xn menos 1, xn. Y esta partición me genera esta división acá abajo. Ahora, como la función f es acotada en AB, esa partición me genera subintervalos eh, xi menos 1, xi. Para toda i desde 1 hasta n. Es decir, me genera los intervalos x0, x1, x1, x2, etcétera, hasta xn menos 1, xn, que son todos los que están aquí. Entonces, en cálculo 1 se demostró que si tengo una función acotada en un intervalo AB, entonces f es acotada en los subintervalos generados por esa partición. Es acotada ahí para toda i desde 1 hasta n. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que en cada uno de esos, como es acotada, esto implica que f alcanza su ínfimo y su supremo en cada xi menos 1, xi, para toda i desde 1 hasta n. Y en el caso de que la función sea continua, el ínfimo es lo mismo que el mínimo y el supremo es lo mismo que el máximo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿eso cómo se veía? Bueno, pues decíamos, en este punto, en este intervalo, la función toma todos estos valores. Entonces, el conjunto de valores f de x va a ser acotado, es lo que quiere decir eso. Entonces, tengo un conjunto que es acotado, y al decir que es acotado, significa que es acotado por arriba y por abajo. Entonces, es acotado inferiormente, es acotado superiormente. Y entonces, por el axioma del supremo, y es distinto del vacío, porque existen los f de x. Entonces, por el axioma del supremo, si es acotado inferiormente, existe el ínfimo, y si es acotado superiormente, existe el supremo. Entonces, si es un conjunto acotado, alcanza tanto su ínfimo como su supremo. Si alcanza solamente uno de los dos, pues digo, es superiormente acotado o es inferiormente acotado. Pero si digo que algo es acotado, quiere decir que es tanto acotado por abajo como acotado por arriba. ¿De acuerdo? Entonces, en el dibujo, en el caso particular del dibujo donde estoy poniendo que la f es continua, nos damos cuenta que f alcanza su máximo y su mínimo en cada subintervalo de aquí. Entonces, a ese ínfimo y ese máximo, o ese, digamos, en general lo voy a escribir como, no viendo el dibujo, sino en general, el ínfimo le voy a llamar mi, y eso va a ser el ínfimo de la función f de x, tal que x está entre xi y xi menos 1 y xi. Y el supremo mi mayúscula, lo mismo, la f de x tal que x está en cada uno de esos intervalos. Eso es lo que quiere decir esto, es decir, en cada intervalo, en este x0, x1, pues la función alcanza su mínimo, su ínfimo, que es m0, perdón, que es m1, y su supremo, que es m mayúscula 1. ¿De acuerdo? Entonces,
Lo que acabo de decir lo voy a escribir porque nos puede servir para más adelante. Lo voy a poner acá como una notita al margen. O sea, el conjunto A va a ser el conjunto de f de x tales que x está entre xy y xy menos 1. O sea, que significa que aquí en este intervalo, en este por ejemplo, la función toma todos estos valores. Entonces, ese es el conjunto A. Y para ese conjunto A, es un conjunto de números reales que es distinto del vacío. Entonces, existen M1, MI y MI mayúscula en el intervalo xy menos 1 xy por el axioma del supremo. Y entonces, debido a eso, si nos vamos a eh, nuestro diagrama acá, tenemos que en cada uno de estos intervalos, voy a pintarlo, la función alcanza su ínfimo y su supremo. Entonces, por ejemplo, en este que es x0, x1, como estoy con el dibujo de aquí, el ínfimo sería el mínimo, que sería esto de aquí. Entonces alcanza su mínimo y alcanza su valor máximo, que es esto que está por arriba. Acá alcanza su mínimo, que casi topa con el máximo. Aquí alcanza su mínimo, el máximo lo voy a poner de otro color. Y aquí el máximo, que alcanza su máximo y alcanza su mínimo también, y acá alcanza su mínimo y alcanza su máximo. En cada uno de estos subintervalos alcanza tanto su máximo o como su mínimo. Y entonces eso genera estos rectangulitos rojos que están por abajo, ¿se acuerdan? Se les puede calcular el área. Entonces para cada uno de estos, el área es base, que sería en general la longitud de este intervalo. Entonces la longitud de este pues es x1 menos x0, de este es x2 menos x1. En general la longitud para este intervalo es, voy a ponerlo aquí, la longitud de xy menos 1, xy en general pues es xy menos xy menos 1. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner el área en rojo, pues sería la primera, que es base, por altura, que sería el valor ínfimo. Este sería M1 chiquito, M2 chiquito, aquí tendría un M3, en general un MI, aquí tendría un MN. Entonces base, área de la base, en este caso es base por altura. Y ese sería el de este primero, rojo. Luego el área de este pues es x2 menos x1, que es la base, por la altura, que es m2, etcétera. Entonces sería xy menos 1 por mi. Y el último pues me dice que es xn menos xn menos 1 por mn. Entonces esta suma es el área de todos los rectángulos rojos que están por abajo o que están por adentro de la región que hemos llamado S. Eso lo vieron en cálculo 2. Entonces esto se puede escribir en la notación compacta como la suma desde igual a 1 hasta n de mi por xy menos xy menos 1, pero a este xy menos xy menos 1, que son estas longitudes, le llamamos delta de xy. Entonces eso por definición le llamamos delta de xy. Entonces esto es la suma desde igual a 1 hasta n de mi por delta xy. Y esto, justamente lo que geométricamente se interpreta como el área que está por adentro de la región S, es lo que llamábamos las sumas inferiores.
Entonces, geométricamente, ¿qué son las sumas inferiores? Pues es la suma de las áreas de los rectángulos que quedan por adentro de la curva. O visto en el contexto de cálculo 2, el área de los rectángulos que quedan por abajo de la función f. En nuestro contexto, nuestra región es S un conjunto, entonces son las áreas que quedan por adentro de ese conjunto S. Entonces, esas son las sumas inferiores, no hay nada de qué temer. Es la suma de áreas simplemente. Y las sumas superiores que hemos puesto acá en verde, que sería, por ejemplo, todo este rectángulo grande en verde, todo este rectángulo grande verde, todo este incluyendo lo rojo, o sea, todo este rectángulo grande, el área de todo este rectángulo grande, pues voy a tener que el área es de nueva cuenta, la base no va a cambiar, x1 menos x0, que es la base, por la altura que ahora es m mayúscula 1, que es el máximo. Entonces en cada uno de estos hay una m, m2, m3, m4, etcétera, mn. Entonces base por altura. xn menos xn menos 1 por mn. Entonces, ¿qué es esto? Pues eso que escribimos es la suma de las áreas de los rectángulos verdes, que en el contexto de cálculo 2 eran los rectángulos que estaban por arriba de la función f. Y en nuestro contexto es la suma de los rectángulos que están por afuera de la región S, que tienen al menos un punto de S y que no están contenidos en S. Entonces, esto es la suma desde igual a 1 hasta n de m i mayúscula, que es el supremo, xi menos 1, que es la suma desde igual a 1 hasta n de mi mayúscula por delta xi, que son las sumas superiores de uds. ¿De acuerdo? Entonces son suma de los rectángulos que quedan por afuera o por arriba de la función f. Entonces, lo siguiente que se hacía o sea, voy a ir describiendo eso y ya después lo vamos haciendo, porque si no, no quiero ir poniendo ahora como esto y luego poner la definición de suma superior inmediatamente, sino la vamos a hacer este más adelante, vamos a decirlo así. Entonces, lo siguiente que se hacía es dar un refinamiento de la partición, un refinamiento Q de la partición P. ¿Y qué era un refinamiento? Pues era este una partición tal que contenía la partición original, pudiendo ser la misma. Entonces le agregaba puntos. Lo que hacíamos es, bueno, si yo tengo la partición, la que teníamos acá, x0 igual a algo, x1, etcétera, xy, xn igual a b, entonces yo ya metía un punto más. Y eso me generaba un rectángulo extra, dos rectángulos extra. Si lo ven aquí en el diagrama, eso lo estudiaron en cálculo 2. Entonces decíamos, bueno, la Q puede ser la partición original unión un punto. Un punto de manera que esté ordenado ahí. Entonces lo podríamos escribir como x0, x1, x2, por ejemplo. Xi menos 1, xi. Voy a dejarlo así. U2, x2, u x3, xn. Entonces tal que la x0 sea menor que x1, menor que x2, menor que u, menor que x3, etcétera, menor que xn. Entonces eso era un refinamiento. ¿Qué quería decir la palabra refinamiento intuitivamente? Que le meto un punto más para tener un rectángulo extra. Entonces eso genera
dos rectángulos nuevos que no estaban antes. Entonces, en este caso, pues el rectángulo x2, u y el rectángulo u, x3. Y antes, en la partición P, lo que se tenía es el rectángulo x2, x3. ¿De acuerdo? Y ese rectángulo x2, x3 está contenido aquí. Entonces, eso significaba que si yo hacía esa división, o sea, si me voy a mi diagrama de acá, voy a ponerlo de nuevo. No, voy a trabajar sobre el mismo, porque es solamente para recordar. Entonces, si yo metía esa partición, ¿dónde lo metí? En x3, en el x2. Entonces, si yo metía este, aquí yo tenía el u, entonces esto me generaba este rectángulo extra. Y entonces en este intervalo iba a tener un mínimo y un máximo que se iba a hacer más pequeño y en este otro también. Y lo que pasaba es que el área verde en este rectángulo se iba a hacer menor, mientras que el área roja iba a ser más grande. O sea, si lo quieren ver, si no lo ven, vamos a poner solamente una parte para ejemplificar eso. Entonces, digamos que tenemos nuestra función así y por ahí tenemos el intervalo x2, por acá está el x3. Entonces tenemos nuestro rectángulo así originalmente, así, ¿no? Entonces aquí tengo este intervalo x2, x3. Y aquí, como la función es acotada, pues existe el máximo y el mínimo. Entonces aquí tenía, digamos sería el m, el m3, x0, x1, x1, x2, x2, x3. Y el m3 mayúscula, perdón. El supremo, o el máximo en este caso. Y entonces tenía esos rectángulos. Tenía este, que está por adentro, y tenía este que contiene a este, y con todo este pedazo extra. ¿De acuerdo? Entonces cuando yo le meto el nuevo, me genera otros dos rectángulos de esta forma. Y entonces eso me parte esto así, a la mitad. ¿De acuerdo? Y en x2u voy a tener un mínimo que va a coincidir con este. En este caso coincide. Y un máximo que se hace más pequeño, ¿ven? Entonces para este rectángulo, bueno, y luego tengo el intervalo ux3. Entonces aquí el mínimo se hace más grande. Voy a ponerlo en amarillo. Se hace más grande. El mínimo, este sería el valor más pequeño que puede tomar. Y el máximo se mantiene. Entonces, si notan, aquí en esta parte en general, el rectángulo rojo que está por encima se hace más pequeño. Entonces, ya no tiene esta área que está aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que el área, ¿se acuerdan de lo que pasaba? Entonces, dándole un punto más, con ese refinamiento, entonces el área por adentro para el refinamiento que tiene el punto U se hace más grande, ¿ven? Aquí creció de aquí esto, que era esto que estaba por abajo, subió este pedazo extra. Entonces, este es el área de FQ. Respecto al original que era esta que estaba por abajo, creció. Mientras que el área por afuera, para el refinamiento, el área en rojo que estaba al principio, toda esta,
Se hizo más pequeña, disminuyó con esto. Ese pedazo verde disminuyó. Entonces, el U de f de q se hizo más pequeña que la que estaba antes. Disminuye. Entonces, el área para, o sea, el área por adentro con la partición P aumenta con el refinamiento Q, mientras, y esto que está aquí en este pedacito pues repercute en todos los demás. Entonces en general el área por abajo disminuye y el área por abajo aumenta y el área por arriba disminuye. Disminuye con el refinamiento. Con el refinamiento Q. Entonces nosotros lo que ustedes demostraban en cálculo era eso justamente. Pasaba esto y pasaba esto. Y entonces demostraban que voy a quitarle los números. Más bien voy a ponerlo como un resumen. Entonces demostraban, número uno, que las áreas por abajo, que es lo que teníamos aquí al inicio, el área por abajo siempre va a ser menor que el área por arriba. Entonces eso que se ve en el dibujo se demostraba como una primera cosa en el curso de cálculo 2. Y luego la siguiente es lo que mencioné aquí. Si tenemos un refinamiento Q de P, entonces L de F de P era, y bueno, y podría ser igual porque podría ser que la función fuera un rectángulo, entonces se incluye ese caso ahí. Entonces que L de F de P es menor o igual que L de FQ y que U de FP es mayor o igual que U de FQ en el refinamiento. Esa era la siguiente cosa que se demostraba. Entonces, ¿cómo se lee esto en cuestiones geométricas? Pues que el área por adentro crece. Es decir, que estos pedazos que faltan, aquí en la cosa, concéntrense en la cosa roja y en la función que está aquí, olvidándose de lo verde. Entonces, eso quiere decir que estos pedazos que faltaron en la roja, conforme yo voy haciendo un refinamiento, se van llenando. ¿De acuerdo? Lo pueden ver así, se van rellenando hasta, hasta alcanzar el valor exacto del área que tiene ahí. Mientras que lo que está en verde, estos pedazos verdes que se salen, se van haciendo cada vez más pequeños. Y entonces esas áreas van tendiendo al área de la región S que tenemos ahí. Entonces en cálculo demostraron 1 y demostraron que 2 y demostraron que estas dos, pues lo puse así, a ver, dejen ponerlo mejor. Vamos a ponerle 1, 2 y de estas vamos a llamar I y 2i. Entonces en cálculo 2 demostraron 1, luego demostraron que 1i y 2i, de hecho voy a ponerle mejor, en vez de ponerle 1 y 2 voy a ponerle, con las numeraciones a veces uno tiene que estar luchando, le vamos a poner 1i, 2i y 3i. Entonces ahora sí, en cálculo 2 demostraron que 2i y 3i son consecuencia del siguiente resultado de que entonces 2, después demostraron que 2 y 3
son consecuencia del siguiente resultado. Entonces, lo que dice ese resultado es que si tengo P y Q particiones de AB, entonces las sumas inferiores para la partición P son, están por debajo que las sumas superiores para la partición Q. Entonces, esto es un hecho geométrico evidente, se tenía que demostrar analíticamente. Entonces, ¿qué quería decir esto? Pues una cosa intuitiva que es clara. Si yo tengo aquí mi sistema de nuevo y tengo mi función f, tengo mi función f de x o f definida en el intervalo AB. Y entonces yo doy una partición P que sea, por ejemplo, esto, así, esos dos. Entonces tengo la partición P que voy a poner en rojo. La partición P, y esa partición P entonces genera estos tres rectángulos. Y en esos tres rectángulos la función es acotada y entonces tengo estos rectángulos que están por abajo. Y voy a tener también los rectángulos que están por arriba que no me van a interesar para entender esto. Entonces las sumas estas, L de f de P, pues es esta área más esta área más esta área. Ahora eso es para la partición P. X1, X2. Ahora si yo doy una partición Q, no necesariamente un refinamiento, una partición Q distinta. Así. De tal manera que eso coincida. Ah, aquí me equivoqué. X2B, le puse B, que realmente está bien, pero bueno, X3. Una partición Q, voy a quitarle 1. Cualquiera, no necesariamente un refinamiento. Entonces, Q no necesariamente es refinamiento de P. Entonces, para demostrar 2 y 3, tuvieron que demostrar antes esto. Entonces, si yo tengo otra partición, la que sea, le voy a llamar acá, por ejemplo, que tenga Y1 y ya, por ejemplo, nada más tiene eso. Es decir, esto es igual a A, Y1, B. Eso es otra partición, una partición Q. Entonces solamente tiene el A, el B y el C, solamente tiene estos tres. Entonces para esos tres, aquí se genera el mínimo y lo que yo quiero es el máximo que está aquí. Y luego para este otro de Y1 a B, pues el máximo está acá. Entonces geométricamente lo que significa es que esta área, que sería este azul, más todo este, pues evidentemente es más grande que el área de las cosas en rojo, dada por las sumas inferiores de f y p. Entonces, este hecho tan evidente geométricamente se tenía que demostrar en general, porque claro, aquí estoy tomando una función continua y el resultado general es para una función que sea solamente acotada. Pero geométricamente era claro lo que significaba esto. Entonces, una vez demostrado esto, eso servía para demostrar la propiedad 2 y la propiedad 3. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, exactamente el camino que vamos a seguir nosotros. Entonces, esto que vamos a demostrar va a ser el lema 3.1 del libro de Spivak, Cálculo en Variedades. Pueden revisar ahí. Y también está en el libro de Sagan. Exactamente lo mismo. Eh, entonces no sé si conviene recordar cómo se demostraba eso solamente para terminar, y en la clase número 3 empezamos ahora sí a generalizar las cosas. Mm,
No sé, o sea, para demostrar esto, sí, de hecho conviene hacerlo. Entonces, para demostrar esto, lo que se tomaba es una partición que incluyera tanto a F como a P. Entonces se tomaba una partición T que fuera la unión de P con Q. Y entonces de esa manera, tanto la, o sea, la T iba a ser refinamiento de P y de Q. Eran un refinamiento. Y entonces, para demostrar la propiedad 4 se agregaba un punto a la partición. Entonces se tenía que Q era igual a P unión con U1. Y luego después de eso se le agregaba otro punto. Y esta partición, digamos, le llamamos Q1 y luego a la siguiente Q2 sería la Q1 unión con otro punto U2 y luego a la siguiente que era Q3 era el Q2 aumentando el otro punto y así hasta un número finito de puntos. Y entonces lo que uno demostraba es que este se demostraba que L de F de P, si no me recuerdo, era menor o igual que U de F de Q. Uno. Y luego que L, que esto, y luego se demostraba que L de F de Q1 era menor o igual que U de F de Q2 y así iba uno haciendo ese proceso. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Pues demostraban que L de F de Q2 con el punto extra respecto a Q1 era menor o igual que U de F de Q3 que tenía el punto extra, o sea que era Q2 con un punto más, es decir, un refinamiento. Y se repetía esto un número finito de veces. Esa demostración la pueden revisar en el Spivak de cálculo 1. Y entonces con eso se demostraba la propiedad número 4, que es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer la siguiente clase es, vamos a usar una notación distinta. Entonces, no le vamos a llamar L y U, sino le vamos a llamar S abajo y S arriba, por cuestiones también por cuestiones históricas. ¿Y por qué? Porque no, para diferenciar de que se está trabajando en cálculo uno que en cálculo de varias variables, aunque se puede dejar la misma L y la misma U. Y entonces, lo que vamos a hacer primero en la siguiente clase es generalizar el refinamiento y vamos a definir en general qué va a ser el ínfimo y el supremo. No, eso ya lo tienen de cálculo uno. Vamos a definir quiénes son las sumas superiores y las sumas inferiores para una función en varias variables. Y después vamos a demostrar la generalización de este primer resultado donde está, de este de aquí. Y luego vamos a ir demostrando eh, esta propiedad 2, la propiedad 3, hasta llegar a la definición integral de Riemann en n dimensiones. Entonces, esto que vimos previamente es para recordar un poco lo que se hizo en cálculo de una variable para poder hacerlo más sencillo en cálculo de varias variables.
Entonces había algo que quería comentar antes de terminar esto. Claro, bueno, voy a concluir con esa porque ya no quiero repetir después el proceso que llevaron en cálculo. Después lo que se hacía era definir en cálculo 2 estamos hablando. Lo siguiente que hacían era definir el conjunto de todas las sumas inferiores, que era el conjunto de las LDFDPs tal que era una partición de AB. Es decir, este conjunto incluía, o sea, si yo tengo, aquí me voy a llevar un poquito más, pero bueno, después terminaremos la clase antes. Si yo tengo la función así, entonces tengo AB. Entonces para una partición yo tengo, por ejemplo, estas sumas superiores para una partición que tiene estos cuatro puntos. Pues si yo doy otra partición, no sé, que tenga, por ejemplo, los puntos rojos. Entonces esa partición me va a generar unos rectángulos y me va a dar otras sumas superiores distintas a las que yo obtenía con la partición anterior. Entonces este conjunto A incluye a todas las posibles particiones que me dan todas las posibles sumas inferiores. Entonces este es el conjunto de todas las posibles sumas inferiores para todas las posibles particiones. Particiones de el intervalo AB. Y lo mismo se tiene con el conjunto de todas las sumas superiores. Entonces, bueno, ahí surgen preguntas, ¿cuántas particiones hay? Eso no es tema de aquí, pero bueno, hay tantas como números reales. Eso se puede demostrar. Y tenemos el conjunto B, que es ahora el de todas las sumas superiores para todas las posibles particiones que yo dé. Entonces, este conjunto va a incluir a todas las posibles particiones, para todas las posibles particiones, todas las posibles sumas superiores que yo tenga. Entonces, se daban cuenta que la propiedad 4 lo que decía es que toda suma superior es una cota superior del conjunto de sumas inferiores. Entonces por 4 veían, o sea, 4 nos dice que toda suma superior es cota superior del conjunto A, que es el conjunto de todas las posibles cotas inferiores. Y por 2 y 3, de 2 y 3 y entonces demostraban que el supremo del conjunto A era menor o igual que U de FDP. Y análogamente demostraban que el ínfimo del conjunto B era mayor o igual que las sumas superiores, que un elemento del conjunto, que cualquier elemento del conjunto A. Entonces esto lo que decía es que las cotas inferiores de B, eh, bueno, no, perdón. Y entonces de esto y de uno, o sea que este L es menor o igual que este U, lo que tenían es que el supremo de A era menor o igual que el ínfimo de B. Y entonces de aquí lo que demostraban es que las L de FP eran menor o igual que el supremo de A, esto era menor o igual que el ínfimo de B, que era menor o igual que U de FDP. Y cuando estos valores eran el mismo, entonces ese número era la integral de f sobre el intervalo AB.
Entonces, tanto el supremo de A como el ínfimo de B siempre existen por el axioma del supremo. Ahora, intuitivamente es claro porque ustedes tienen esta función así, y entonces lo que nos dice esta igualdad es que para cualquier partición que yo tenga, las sumas inferiores, las sumas inferiores siempre van a estar por debajo del supremo de las sumas inferiores. Entonces, el supremo de las sumas inferiores va a ser en realidad casi el área bajo la curva de ese, si lo quieren ver así. Entonces, cada vez que yo dé una partición, las sumas superiores se van a ir acercando. Y por el mismo argumento, las que están por afuera, se van a ir acercando a un valor mínimo o un ínfimo. Entonces, cuando esas dos cosas coinciden, voy a tener el área bajo la curva, y eso es lo que definía como la integral. Entonces, nosotros vamos a seguir ese mismo camino, es lo que quería decir. Este mismo camino que he recordado aquí de cálculo 1, entonces hemos recordado lo que se hizo en cálculo 2, perdón. Entonces, este mismo camino es el que vamos a seguir nosotros para definir la integral. Y aprovecho aquí para decir que en nuestra notación vamos a cambiar L por S abajo, que va a significar lo mismo, suma por adentro, suma interior. Y este de aquí lo vamos a cambiar por ese arriba, que va a denotar una suma exterior del conjunto. Según ahora el nuevo... la nueva visión con la que estamos tratando las cosas. No como área bajo la curva, sino como un conjunto S. Entonces, en vez de llamarle L, le vamos a llamar S abajo, y en vez de llamarle U, le vamos a llamar S arriba. Y el camino que vamos a seguir va a ser el mismo. Vamos a definir un refinamiento, vamos a demostrar la propiedad I, vamos a demostrar la propiedad 2i y 3i, utilizando la misma idea con la que se demostraron 2 y 3 en cálculo 1, pero ahí vamos a tener cuidado con cómo definir el refinamiento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la clase 3.